A veces, lo que parece un procedimiento de rutina puede transformarse en algo inesperado. Lo que inicia como una simple detención vehicular pronto se convierte en una situación en la que la realidad desafía las apariencias. El hombre que el oficial sigue no es solo otro conductor más en la carretera, lleva consigo algo mucho más significativo de lo que cualquiera podría prever. ¿Qué ocurrió después? Acompáñanos hasta el final para conocer una historia que expone prejuicios, revela consecuencias inesperadas y abre la puerta a la redención. Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. El cielo sobre Sacramento se oscurecía poco a poco, mientras los últimos destellos dorados del sol pintaban el horizonte con tonos naranjas y rojos. La noche se acercaba, envolviendo la ciudad en su manto de penumbra. David Hunter, agotado tras una jornada extensa en la oficina, conducía de regreso a casa. El ronroneo del motor de su sedán tenía un efecto casi hipnótico, y la suave brisa del aire acondicionado ofrecía un respiro del estrés acumulado. La radio apenas sonaba, emitiendo una melodía tenue que se mezclaba con el parpadeo de las luces urbanas reflejadas en el parabrisas. Cuando se acercó a un semáforo que cambiaba de amarillo a rojo, redujo la velocidad de manera instintiva. En ese preciso instante, el resplandor intermitente de luces azules y rojas iluminó su retrovisor, acompañado del sonido inconfundible de una sirena. Con una ligera expresión de desconcierto, David fijó la vista en el espejo y notó la patrulla acercándose detrás de él. Sin apresurarse, dirigió su vehículo hacia el borde de la carretera, apagó el motor y bajó la ventanilla. Detrás de él, el coche patrulla se detuvo y un hombre salió con pasos firmes. Se trataba del oficial Jonathan Hess, un hombre en la treintena, con el cabello bien recortado y una placa reluciente en el pecho. Con un gesto mecánico, ajustó su cinturón antes de caminar hacia el automóvil de David, proyectando la confianza de alguien que está acostumbrado a manejar este tipo de situaciones. Licencia y registro del vehículo, por favor, dijo con voz firme, aunque sin elevar el tono. David asintió levemente y, sin prisa, abrió la guantera para sacar los documentos. Sus movimientos eran controlados, pero aún así, podía percibir la mirada penetrante del oficial sobre él, como si intentara descifrar algo más allá de lo evidente. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó Hayes, inclinándose ligeramente hacia la ventanilla. David lo miró con calma antes de responder. No estoy del todo seguro. Hayes mantuvo su mirada fija en él por un momento antes de hablar de nuevo. Parece que no hizo un alto completo en el semáforo, comentó, aunque en su voz había un ligero matiz de duda. David frunció el ceño levemente antes de asentir. Lo entiendo. Pensé que me había detenido a tiempo, pero si cometí un error, lo comprendo. El oficial no respondió de inmediato. En cambio, entrecerró los ojos, estudiando el rostro de David con más atención. Lo que comenzó como una simple infracción de tránsito ahora parecía transformarse en algo más en la mente de Hayes. Su lenguaje corporal cambió sutilmente, pero lo suficiente como para que David lo notara. Algo había alterado la percepción del oficial, y ahora la situación adquiría un matiz diferente. Hayes echó un vistazo a la licencia en sus manos antes de formular su siguiente pregunta. No es de por aquí, ¿verdad? Su tono, ahora más inquisitivo. David dudó un instante antes de responder. Me mudé hace unos meses. Mi dirección está en la licencia. Pero Hayes no parecía interesado en la respuesta. Había algo en su actitud que indicaba que su atención se desviaba hacia otra cosa, algo que estaba más allá del simple trámite de verificación. La atmósfera cambió de nuevo cuando el oficial se inclinó un poco más hacia la ventanilla. ¿A dónde iba con tanta prisa?, preguntó, esta vez con un tono más marcado. David mantuvo su expresión serena. Solo iba a casa. A pesar de su calma aparente, notó el sutil cambio en el aire. Ya no se trataba simplemente de una detención por una infracción de tráfico. Ahora, Hayes lo veía de otra manera, con una mirada cargada de sospecha. David podía sentir la tensión aumentar, pero no dejó que su postura se alterara. Lo que el oficial Hayes aún no sabía era que la tranquilidad de David no era ingenuidad, sino una muestra de control absoluto. Esto era solo el comienzo. Hayes dio un paso atrás, doblando lentamente los documentos de David con una deliberación casi teatral antes de deslizarlos en el interior de su bolsillo. Se enderezó y su expresión adoptó un matiz más altivo, como si ya hubiera llegado a una conclusión sobre el hombre que tenía delante. Baje del vehículo, ordenó, su voz firme e inapelable. David apretó ligeramente el volante por un instante, pero su rostro no mostró ni el más mínimo atisbo de emoción.
¿Existe alguna razón en particular para esta solicitud, oficial? Preguntó con un tono medido y sereno. Los labios de Hayes se curvaron apenas en un movimiento sutil, aunque rápidamente borró cualquier rastro de expresión. Le dije que bajara del auto. Repitió, esta vez con un tono más tajante. El mensaje estaba claro. No era necesario que lo dijera abiertamente, negarse solo complicaría las cosas. David inhaló profundamente y abrió la puerta con calma. Al salir, sintió la mirada de Hayes recorriéndolo de arriba a abajo, analizando cada detalle. David superaba en estatura al oficial por unos centímetros, con hombros anchos que le conferían una presencia imponente. Sin embargo, su postura no transmitía agresividad. Su traje impecable reflejaba profesionalismo y sus zapatos relucientes hablaban de alguien meticuloso hasta en los aspectos más mínimos. Pero a Hayes nada de eso parecía importarle. Con un movimiento de la mano, señaló hacia la parte delantera del auto. Coloque las manos donde pueda verlas. David obedeció sin vacilar, sus movimientos deliberados y precisos. ¿Está buscando algo en particular, oficial? Inquirió sin alterar su expresión. Hayes esbozó una sonrisa apenas perceptible, pero su tono seguía siendo cortante. Solo seguimos el protocolo. Hemos tenido algunos incidentes en la zona, y nunca está de más ser precavidos. David giró lentamente la cabeza hacia él, fijando su mirada con firmeza. ¿Incidentes con hombres en traje conduciendo sedanes? ¿O hay otro motivo detrás de esto? Sus palabras fueron como un golpe inesperado. Por un instante, la compostura de Hayes se resquebrajó. Su espalda se tensó y, casi por reflejo, su mano se deslizó instintivamente hacia su cinturón. Tenga cuidado con lo que dice. Advirtió, endureciendo el tono. Solo hago una pregunta. Replicó David con la misma calma inmutable de antes. No era un desafío, pero su control absoluto sobre la situación parecía descolocar al oficial. Hayes se inclinó ligeramente, estrechando los ojos como si intentara descifrarlo. Parece que sabe manejarse bien en estas circunstancias. ¿Acaso tiene algo que ocultar? David dejó que el silencio flotara en el aire antes de responder con voz firme, no, oficial. Solo creo que la claridad es importante en este tipo de situaciones. Ser directo, ¿comprende? Hayes soltó un leve resoplido, sin responder de inmediato. Dio un paso atrás y comenzó a rodear el vehículo, examinándolo desde diferentes ángulos, como si tratara de encontrar una grieta en la historia de David. Algo no encajaba. La mayoría de las personas en su situación mostrarían ansiedad, evitarían el contacto visual o manifestarían algún signo de nerviosismo. Pero David no. No había miedo en su expresión, ni inseguridad en su postura. Solo una calma absoluta, una seguridad en sí mismo que, lejos de tranquilizar a Hayes, lo inquietaba más con cada segundo que pasaba. Te muestras muy seguro de ti mismo. Murmuró el oficial, casi como si hablara consigo mismo. Como si ya supieras lo que va a suceder. David no mordió el anzuelo. No es cuestión de confianza, oficial. Es cuestión de respeto. Por un instante, Hayes pareció desconcertado. La arrogancia con la que había iniciado la conversación comenzó a desvanecerse, dando paso a una expresión más rígida, casi defensiva. Abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió de ella. La actitud de David lo estaba sacando de su zona de confort, y eso no le agradaba en lo absoluto. El silencio que se extendió entre ellos era denso, cargado de una tensión eléctrica. Hayes se dio cuenta de que esta interacción no estaba siguiendo el curso que había anticipado. Pero en lugar de retroceder, decidió redoblar la presión. Con los dedos tamborileando sobre la funda de su cinturón, la frustración en su rostro se hacía cada vez más evidente. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran de esa manera, y mucho menos por alguien como David. Sus ojos volvieron al coche, buscando cualquier excusa, cualquier detalle que justificara sus acciones. Gire y coloque las manos sobre el capó. Ordenó con dureza. Necesito asegurarme de que no lleva nada peligroso. David arqueó una ceja con una mezcla de sorpresa y serenidad. ¿Armas? Repitió con calma, como si estuviera evaluando la lógica de la acusación. ¿De verdad cree que soy alguien que lleva un arma encima? Por un instante, Hayes apretó la mandíbula, su expresión rígida, y su postura vaciló levemente. No lo repetiré otra vez. David lo observó con detenimiento, una sombra de algo indescifrable cruzó su rostro. Sin emitir palabra, giró sobre sus talones y apoyó ambas palmas en el capó del coche.
El sonido de las botas de Hayes golpeando el pavimento rompió el silencio mientras se acercaba. Su registro fue brusco, sus manos recorriendo con rapidez el cuerpo de David, pero demorándose más de lo necesario en ciertos puntos. No era una simple inspección, era un intento de marcar territorio, de provocar una reacción. Sin embargo, David no dio señales de incomodidad. Se mantuvo relajado, como si esta no fuera su primera vez en una situación así. «Está limpio», murmuró Hayes finalmente, dando un paso atrás. Su voz sonaba desganada, como si le pesara admitir que su corazonada había sido equivocada. David se giró lentamente para mirarlo, su expresión neutral, pero sus ojos ardían con una intensidad afilada. «Por supuesto que lo estoy», respondió con calma. «Ahora, oficial, si ya terminó». «No he terminado». El tono de Hayes subió más de lo que él mismo había previsto, su frustración filtrándose en cada palabra. «Parece que sabes exactamente qué puedo y qué no puedo hacer. ¿Te importaría explicarme por qué?» David cruzó los brazos con aparente tranquilidad, como si todo esto fuera un mero inconveniente pasajero. Sin embargo, la tensión entre ambos se mantenía espesa, flotando en el aire. «Digamos que he tenido suficientes encuentros con la policía como para aprender unas cuantas lecciones». Su voz era sosegada, sin rastro de miedo o sumisión. Hayes entrecerró los ojos, evaluando la respuesta. «¿Eso significa que eres abogado o algo parecido?» David dejó escapar una media sonrisa, casi imperceptible. «Algo así». La ambigüedad de su respuesta solo encendió aún más la molestia de Hayes. El oficial dio un paso adelante, reduciendo la distancia entre ambos, su tono bajando hasta convertirse en un susurro cargado de amenaza. «Escucha, ¿de verdad crees que eres más listo que yo? ¿Qué vas a librarte de esto solo con palabras?» David no titubeó ni un segundo. «No se trata de astucia, oficial. Se trata de justicia. Y hasta ahora, no la he visto en ninguna parte aquí». El comentario flotó entre ambos como un desafío abierto. La mandíbula de Hayes se tensó y su rostro se tornó rojo de ira. «¿Justicia? ¿De verdad crees que esto tiene que ver con justicia?», bufó, su respiración acelerándose. Pero entonces, algo cambió. Sus propias palabras le pesaron de repente. Se quedó a medio camino de terminar su frase, atrapado entre la rabia y la confusión. David lo había desenmascarado con una precisión quirúrgica. «Gente como yo», repitió David con voz baja, pero con una carga que hizo que el comentario de Hayes se sintiera aún más pesado. El oficial retrocedió un paso, su expresión endureciéndose, como si acabara de darse cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía volver. «¿Sabes a lo que me refiero?», murmuró, aunque su tono ya no tenía la misma seguridad. David inclinó la cabeza levemente. «Sí, creo que lo sé». Sus palabras eran suaves, pero afiladas como una cuchilla. «Y también creo que ambos sabemos que esto dejó de ser sobre una infracción de tráfico hace mucho tiempo». El rostro de Hayes palideció levemente. Intentó responder, pero su boca se quedó entreabierta. Por primera vez, parecía sin dirección, como si se diera cuenta de que ya no tenía el control de la situación. El equilibrio de poder había cambiado. Y él lo sabía. Pero la verdadera revelación aún estaba por llegar. David rompió el silencio con voz firme, segura. «Creo que ya es momento de que sepa quién soy». Hayes se irguió de inmediato, tratando de recuperar su postura dominante. «No me importa quién seas», soltó con brusquedad, aunque su tono delataba una ligera incertidumbre. David metió la mano en su bolsillo con movimientos pausados, midiendo cada acción. «Voy a sacar mi identificación», dijo sin apartar la vista del oficial. La mano de Hayes se tensó sobre su cinturón, su instinto al borde de la reacción. «No hay necesidad de alarmarse. Solo quiero que la vea». La tensión era palpable, cada segundo estirándose hasta el límite. Con un movimiento controlado, David sacó una cartera de cuero y la abrió, revelando el brillo metálico de una placa. «David Hunter». Su voz sonó casual, como si estuviera presentándose en una conversación común. «Jefe de Asuntos Internos, Departamento de Policía de Sacramento». El impacto fue inmediato. Hayes se quedó congelado, su mirada oscilando entre la insignia y el rostro impasible de David. Buscaba alguna señal de que todo esto era una broma, pero no había ni un rastro de ironía en la expresión de Hunter. Solo autoridad. Y, quizás, una pizca de decepción. David dio un paso atrás, permitiendo que el oficial asimilara lo que acababa de suceder.
Así es como van a salir las cosas. Su tono era implacable. Ahora retrocederás, me devolverás mis documentos y pensarás bien lo que vas a decir a continuación. Los labios de Hayes se abrieron, pero no salió nada de ellos. Por primera vez en toda la interacción, estaba atrapado en su propia indecisión. David dejó que el silencio trabajara a su favor. Y cuando finalmente volvió a hablar, su tono bajó apenas un poco, pero cada palabra era un golpe certero. Volverás a saber de mí. Pero no como el conductor que detuviste esta noche. La próxima vez será en mi oficina, donde tendré que decidir si sigues llevando esa placa o no. Hayes tragó saliva con dificultad. Su rostro se puso tenso mientras su mano temblaba levemente al sacar los documentos del bolsillo y entregárselos a David. David los tomó con calma, guardándolos en su billetera con el mismo control con el que había manejado toda la situación. Caminó hacia su coche, pero antes de abrir la puerta, lanzó una última mirada por encima del hombro. Recuerda esto, oficial Hayes. Su voz era firme, sin necesidad de elevarse para dejar claro su punto. La placa no te hace mejor que nadie. Te hace responsable ante todos. Subió al vehículo y encendió el motor. Hayes se quedó de pie en la acera, en la penumbra de la noche, con la certeza de que su confianza se tambaleaba y su futuro quedaba en el aire. Pero para David, esto estaba lejos de haber terminado. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero la mente de David estaba en ebullición. Lo que había ocurrido con Hayes no era un incidente aislado, y lo sabía. Era un reflejo de un problema mucho más profundo, una cultura enquistada que permitía que oficiales como Hayes creyeran que su comportamiento estaba justificado. Pero esta vez, algo sería distinto. Esta vez, David tenía el poder de hacer algo al respecto. Al amanecer, sentado en su escritorio en la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía de Sacramento, David revisaba el expediente de Jonathan Hayes. Quejas previas, paradas cuestionables, incidentes archivados sin sanción real. No era un caso extremo, pero era sintomático de un sistema que prefería ignorar las señales de advertencia en lugar de abordarlas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Jessica, su asistente, entró con un montón de documentos en la mano. Señor Hunter, aquí tiene el informe de incidentes del mes pasado. Además, el jefe Morris quiere recordarle la revisión del departamento la próxima semana. David tomó los papeles sin apartar la vista del archivo de Hayes. Gracias, Jessica. También necesito que me agendes una reunión con el jefe Morris esta tarde. Hay algo importante que debemos discutir. Jessica lo miró con curiosidad, percibiendo la seriedad en su tono, pero no hizo preguntas. Lo haré. Horas después, sentado frente a Morris en la sala de reuniones, David narró la detención de la noche anterior, su voz firme, sin dramatismo, pero con una convicción inquebrantable. Podría haberlo dejado pasar, pensar que solo fue otro mal encuentro. Pero habría sido un error. Hayes no es un caso aislado, sino un reflejo de algo que se ha permitido crecer sin control. Morris suspiró, pasándose una mano por la frente. No es la primera vez que recibimos quejas sobre él. Pero siempre hemos manejado estos casos de manera interna, discretamente. David se inclinó hacia adelante. Ese es precisamente el problema, jefe. La discreción no soluciona nada. Solo permite que todo siga igual. Es hora de cambiar eso. Morris lo miró en silencio por un momento. ¿Qué sugieres? Una revisión a fondo del departamento. No solo de los casos individuales, sino de nuestros protocolos, entrenamientos y la forma en que se manejan las quejas. Si no elevamos nuestro propio estándar, ¿cómo podemos esperar que la comunidad confíe en nosotros? Morris resopló. Esto va a hacer mucho ruido. David sostuvo su mirada y respondió con tranquilidad. Perfecto. Ya es hora. Lo que siguió fue una tormenta. Evaluaciones internas, auditorías, reuniones con la comunidad y largas noches revisando procedimientos. El caso de Hayes se convirtió en un punto de inflexión. No porque fuera extraordinario, sino porque forzó al departamento a enfrentar sus propias fallas. Mientras tanto, Hayes fue sometido a una evaluación disciplinaria. Durante el proceso, David se aseguró de estar presente en cada paso, observando mientras el oficial se removía incómodo bajo el escrutinio. Al final, se decidió una suspensión, pero David entendía que la verdadera victoria no era el castigo de un solo hombre, sino evitar que casos similares siguieran ocurriendo. Meses después, en un auditorio lleno de oficiales, funcionarios municipales y ciudadanos, David se dirigió al público.
No culpó a individuos específicos, sino que habló de rendición de cuentas, de la necesidad de un cambio estructural. La justicia no es solo castigar a quienes se equivocan. Es asegurarnos de que aquellos encargados de proteger y servir lo hagan con integridad, imparcialidad y un respeto inquebrantable por cada persona a la que se enfrenten. Esa es la placa en la que creo. Y esa es la placa que estamos forjando aquí. El auditorio estalló en aplausos. Pero David no se dejó llevar. No era una celebración, sino el inicio de un proceso. Mientras descendía del escenario, miró al público. Vio dudas, vio esperanza, pero sobre todo, vio atención. Sabía que el cambio no llegaría de inmediato. Pero llegaría. Y por ahora, eso era suficiente. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal porque mañana tendremos una historia nueva que no te puedes perder. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita del relato.